Buenas, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, comenzaremos con un problema de matemática, en este caso dos ecuaciones trigonométricas que nos ha hecho llegar una alumna a través de Classroom. Ya sabéis, tenéis el código, tenéis para uniros, mandar cualquier tipo de duda, sea por Classroom o a través del email del programa. Después, en nuestra sesión de noticias, hoy hablaremos de un fenómeno que está ocurriendo hoy en día, que hay gente que está alertando, gente que está extrañando, que son las auroras boreales que están llegando hasta Canarias, es decir, que podemos ver desde España, desde aquí, desde Marchena, es decir, prácticamente cerca del Ecuador. Algo muy raro porque las auroras boreales, como sabéis, solamente es un fenómeno que ocurre en los polos, tanto en el norte como en el sur, ¿vale? Así que hablaremos de él y tranquilizaremos un poco a aquellos que creáis que estamos cerca del fin del mundo. Y acabaremos con un problema de movimiento circular que nos ha hecho llegar un alumno también a través de Classroom. Ahora sí comenzamos con el programa. Como hemos dicho, comenzamos como siempre con matemáticas, con una duda que nos ha hecho llegar una alumna a través de Classroom. Antes no ha caído, ya tenemos página web donde podéis ver y también mandarnos dudas y podéis ver todos los vídeos e incluso algunas cosillas más de avances, de noticias, ¿vale? Echarle un vistazo. La página es elprofesorciencias.com. También nos podéis buscar a través de Instagram y de Facebook, Profesor Ciencias, y ahí podéis también mandarnos dudas y seguir los programas que hacemos y las noticias que comparto, en fin, que podéis participar dentro de una comunidad que quiero crear entre todos los alumnos sobre ciencia. Y ya sabéis, las dudas a través de Classroom, a través del email o a través de la página web, ¿vale? En este caso nos ha llegado estas dos ecuaciones trigonométricas a través de Classroom, ¿vale? Que es esta y esta. Como siempre digo, las ecuaciones trigonométricas tenéis que trabajar siempre o bien con el seno o el coseno. No podéis trabajar con seno y coseno a la vez, sino que hay que trabajar con el coseno o con el seno. Y aquí diréis, Andrés, tengo coseno del ángulo doble menos el coseno de x. ¿Puedo ya empezar a trabajar? No, porque el coseno del ángulo doble, para eso tenemos una formulita que me dice que el coseno del ángulo doble es el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x menos coseno de x. Y ahora algunos pensaréis, se ha complicado porque de coseno he pasado a coseno y seno. Pero este seno al cuadrado vamos a utilizar la fórmula fundamental de la trigonometría, que me dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Si yo despejo el seno y paso este para acá, sería 1 menos el coseno al cuadrado, que es lo que voy a poner aquí. Es decir, que el coseno este se queda igual, menos 1 menos coseno al cuadrado menos coseno de x. Vale, ya lo tengo todo en función del coseno, ya lo que nos queda es simplificar como una ecuación de primer grado, de segundo grado, ¿vale? En este caso sería coseno de x y ahora menos y menos más, es decir, coseno de x más coseno de x, 2 coseno de x menos 1 menos coseno de x. Y ahora habría que calcular la ecuación de segundo grado, donde la a vale 2, ¿vale? La b vale menos 1 y la c vale menos 1, ¿vale? Yo lo hice antes de hacer el programa y creo que la x salía 120 grados, ¿vale? Lo podéis dejar en grados o lo podéis pasar en radianes, ¿vale? La cuestión es que solamente no podéis poner un número, si tenéis que ponerse los múltiplos de ese número, ¿vale? Es decir, 120 y todos los múltiplos de 120, ¿vale? O si en el enunciado, como a mí el alumno no me manda enunciado ni en qué cuadrante tengo los ángulos, si me dijera, por ejemplo, que los ángulos están en el segundo cuadrante, tendríamos que buscar los ángulos del segundo cuadrante. Si me dice que está en el tercero, me lo lleva al tercero. Todo eso sumando 90 o restando 180, es decir, buscando los ángulos complementarios o suplementarios. Pero lo más importante es que siempre hay que poner los múltiplos de ese número, ¿vale? Si no valdría solamente con el 120, sino sería los múltiplos de 120, ¿vale? O si lo pasamos a radianes, los múltiplos que salgan radianes, ¿vale? Y según lo que diga el enunciado, ¿vale? Nos lo llevamos al tercero, al cuarto, al primero, donde me lo diga, ¿vale? Cuidadito porque la calculadora, todos los cálculos los hace en el primer cuadrante. Cuidadito, ¿vale? Es decir, que si el enunciado me dice me lo lleva al segundo y estoy con la calculadora, o que sean radianes, me lo va a dar en el primer cuadrante.
¿Cómo lo paso al segundo? Le sumo 90 grados o pi medio. Si me lo quiero pasar al tercer cuadrante, pues le sumo 180, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Con la calculadora que está en el primer cuadrante y después hay que pasarlo donde me digan, ¿vale? Mucho cuidado, que ahí es donde cometéis la mayor parte de los fallos. Hacéis lo más complicado y lo más fácil lo dejáis mal, ¿vale? No caéis que está en el primer cuadrante y me lo tengo que llevar donde me digan, ¿vale? Cuidadito. Ahora nos vamos con el siguiente. Este de aquí hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo por la forma sencilla, ¿vale? La que puede gustar menos a los profesores, pero que es más sencilla porque incluso podéis explicar un poco más a la hora de hacerlo, ¿vale? Simplemente lo que hago es que el seno de x iguala al coseno de x, ¿vale? Y le digo, bueno, ¿qué hago con esto? Lo primero que vamos a hacer es coger la raíz a ambos lados para que se me vaya a los cuadrados, ¿vale? Y tengo nada más que el seno de x iguala al coseno de x, ¿vale? ¿Qué ángulo de esa tablita que tenéis, de los ángulos fundamentales, o el seno y el coseno tienen el mismo valor? Con el ángulo 45. Si para el ángulo 45 lo que es lo mismo para el ángulo pi cuarto, el seno y el coseno vale lo mismo, ¿vale? Yo antes he dicho que no podemos mezclar el seno con el coseno, pero aquí me resulta útil porque es igual uno con el otro, significa que los dos son iguales. ¿En qué ángulo coincide? En el ángulo 45 o pi cuartos en radianes, ¿vale? Cuidadito porque si yo lo hago aquí, lo estoy haciendo en el primer cuadrante, es decir, aquí pondríamos que la x es pi cuarto o 45 grados, depende cómo nos lo pidan, ¿vale? Y por supuesto todos los múltiplos de n pi cuarto o como lo ponga, más k, no sé cómo lo pondrá vuestro profesor, ¿vale? Lo tenéis que especificar, ¿vale? Ocurre una cosa, que hemos tomado la raíz, ¿vale? Y esto es como los valores absolutos. Hay que tener en cuenta también la parte negativa, es decir, que uno de ellos lo tenemos que poner negativo. ¿Vale? Pero esto no os preocupéis, ¿vale? Por ejemplo, de todos los cuartos cuadrantes que hay en la esfera, aquí sabemos que los dos son positivos, la tangente positiva. Sabemos que el seno, que es la altura, es positiva, el coseno negativo, la tangente negativa. Aquí va el seno negativo, el coseno negativo y la tangente positiva. Y aquí negativo, negativo y el seno negativo, que es la altura, el coseno positivo y la tangente negativa. Vale. Aquí me dice que el seno es negativo, es decir, vamos a mirar aquí la tabla, el seno negativo está aquí y aquí. Perdón, el seno negativo es la altura, sí, perdón. Tendríamos aquí, es decir, tenemos el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿vale? ¿Dónde es el seno negativo y el coseno positivo? En el cuarto cuadrante, es decir, que nos tendríamos que llevar el ángulo que nos han pedido también al cuarto cuadrante, es decir, que podríamos poner que la x es menos pi cuarto, que es decir, en el cuarto cuadrante, o también lo podéis poner como 2pi menos pi cuarto, ¿vale? Estamos en el cuarto cuadrante. Y todos los múltiplos de ese número, es decir, si lo hacemos así, hay que tener en cuenta que uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, ¿vale? ¿Cuál es la otra forma de hacer este? Utilizando la regla fundamental de la trigonometría, ¿vale? Es decir, esto sabemos que es 1 menos el coseno al cuadrado de x menos el coseno al cuadrado de x. Pasaríamos el 1 para acá, el 2 para acá, ¿vale? Es decir, que esto sería el coseno de x, ¿vale? Más menos, ¿vale? ¿Cuándo ocurre esto? Pues también con el mismo ángulo, es decir, el ángulo 45, o cuando el coseno es negativo, que nos tendríamos que ir o aquí, ¿vale? ¿Vale? Igual que el otro, ¿vale? Entonces, prácticamente sería 45 o 45 más 180 para llevárnoslo al tercer cuadrante, o si no lo queremos llevar al segundo cuadrante sería 45 más 90. Mi consejo cuando tengáis este es que lo hagáis así, ¿vale? Es más fácil de explicar y más intuitivo, ¿vale? Es más sencillo, ¿vale? Simplemente tenéis que explicar que como tomamos las raíces aparecerá el positivo y el negativo.
de las soluciones. Y simplemente mirar en el cuadrante cuando el coseno es positivo y el seno es negativo y llevar media el ángulo. Y así tendríamos las dos soluciones. Tanto si la 6 por un lado como la 6 por otro, está bien, ¿vale? Ya os digo, aquí lo importante es trabajar siempre con senos y senos o cosenos y cosenos en la misma fórmula. Y aquí tenéis la sección de esta que es lo que hacemos igualar, ¿vale? Mi consejo es hacerlo así, es más corto y simplemente tenéis que ver los ángulos, ¿vale? Pero importante siempre trabajar con senos o cosenos, ¿vale? Es decir, el mismo tipo y lo más importante, simplificar, ¿vale? Hasta aquí las dos dudas matemáticas, espero que haya quedado claro y ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia. Hoy en esta sesión de noticias, ¿vale? Hoy traigo una noticia bastante interesante y sobre todo interesante para mí, ¿vale? Pero también para, yo creo que para el resto de que ven el programa, porque a todos nos gustan las auroras boreales y sobre todo el fenómeno que está ocurriendo desde el fin de semana pasado, que podemos ver las auroras boreales prácticamente desde aquí, desde Marchena. No tenemos que irnos a Copenhague para verlas, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que son las auroras boreales, vamos a ver qué está provocando este fenómeno de auroras boreales un poco que se pueda ver en todo el planeta o hasta el Ecuador, ¿vale? Pero vamos a empezar primero definiendo lo que es una aurora boreal, ¿vale? Yo creo que más o menos tenemos un poco la idea. Nuestro Sol, ¿vale? Que pensamos todo que es una bola ahí que da calor, radiación, pensamos que es una bola densa que da calor, sol, que no tiene alteraciones, que no tiene clima, que no tiene viento, pues estamos equivocados, ¿vale? El Sol tiene viento, tiene sus tormentas, tiene sus movimientos, sobre todo porque el Sol, ¿vale? Lo que rodea al Sol, o lo que nosotros vemos el plasma o la corona solar, ¿vale? Que es plasma, que es el cuarto estado de la materia, que es el estado de la materia donde están las partículas más sueltas, más calurosas, ¿vale? A más altas temperaturas, ¿vale? Y está un poco, como se suele decir, fundida porque es plasma, ¿vale? Es decir, son partículas que están a altas temperaturas y a altas energías, ¿vale? Esas partículas, cuando el Sol las irradia, ¿vale? Es decir, el Sol se desprende de ellas, llega hasta nuestra Tierra, ¿vale? Y como todo el mundo sabemos, o lo que no sepáis, el Sol tiene, aparte de la atmósfera, tiene otra capa que es el campo magnético de la Tierra, ¿vale? Que es producido, ya sabéis, por el núcleo interno de la Tierra, ¿vale? Que tiene el polo norte, que es el polo positivo, y el polo sur, que es el polo negativo. Tiene un campo magnético que la protege de radiaciones como esta, ¿vale? O de las radiaciones menos energéticas, ¿vale? Bien, pues cuando esta energía llega aquí a los campos magnéticos de la Tierra, son desviadas, ¿vale? Hacia los polos, ¿vale? Por eso las auroras boreales normalmente las solemos ver solo exclusivamente en los polos, porque la radiación que llega es absorbida por el campo magnético, la ioniza, ¿vale? Tanto los electrones como los protones lo ioniza y lo lleva a los polos norte, que son las auroras boreales, o la lleva al polo sur, que es conocido como las australes, ¿vale? El fenómeno es el mismo, pero tiene distinto nombre, ¿vale? Pero siempre ocurre en el polo sur o en el polo norte, ¿vale? A latitudes bastante altas, ¿vale? Se puede ver, ya digo, en Groenlandia, en Copenhague, ¿vale? Siempre en latitudes altas de la Tierra, cercanas a los polos. Son verdes, son muy bonitas, a mí me encanta, siempre he querido ir a verla, aún no he podido verla, pero es un fenómeno bonito y es un fenómeno que está relacionado con el Sol. Ese Sol que todo el mundo pensamos que es una bola gigantesca que está emitiendo radiación, que está emitiendo calor y que no cambia. Bueno, pues el Sol sí cambia, el Sol tiene su ciclo, el Sol también tiene un periodo de rotación, pero el Sol también cambia, tiene su ciclo. Lo importante aquí son los ciclos del Sol, ¿vale? Se ha descubierto que el Sol tenía un ciclo de máxima actividad y de mínima actividad que varía en torno a 11 años, ¿vale? Ahora nos estamos aproximando a un ciclo de máxima actividad del Sol. Esto no quiere decir que como el Sol está en máxima actividad tengamos más calor, ni tengamos... una cosa es el cambio climático que estamos sufriendo, otra cosa es esto, ¿vale? Esto es simplemente son los ciclos del Sol y también cómo el Sol puede afectar esos cambios climáticos. Pero ya hablaremos en otros programas, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el fenómeno de las auroras boreales y en el fenómeno que está produciendo esas auroras boreales tan bonitas que estamos viendo prácticamente desde aquí, desde Sevilla o desde Marchena, que son rojas, preciosas, ¿vale? Os recomiendo que la veáis, ahora diré cuándo puede ser las próximas, pero vamos poco a poco y vamos viendo qué lo origina, ¿vale? Ya te digo, el Sol tiene un ciclo de máxima actividad y otro ciclo de máxima actividad que ocurre cada 100 años, ¿vale? Aparte de eso, el Sol está girando
y tarda más o menos 2 semanas en volver a la misma posición con que lo estamos mirando, ¿vale? Quedaros con esto porque ahora voy a explicar una serie de cosas. Vale, el Sol, ¿vale? Esa máxima actividad, ¿qué significa? Pues cuando llega a la máxima actividad, el Sol desprende parte del plasma que está en la corona solar, ¿vale? Y ese plasma, ¿vale?, se conoce como tormenta geomagnética, es la que llega a la Tierra, ¿vale? Y es la que después el campo magnético la desvía hacia los polos, ¿vale? Eso es materia, ¿vale? Pero también puede emitir energía, ¿vale? Esa energía es un poco más peligrosa para nuestras comunicaciones o para nuestros sistemas eléctricos que tenemos hoy en día, porque puede ocurrir que se vean alterados o lo puedan dañar, ¿vale? Ahora hablaremos de ello, ¿vale? Estamos en el clima del Sol, ¿vale? Estamos que el Sol cada 11 años viene a una actividad máxima. En la actividad máxima el Sol desprende materia y desprende energía, ¿vale? Las auroras boreales que hay cada 2×3 en los polos, ¿vale? Es porque el Sol cada 2×3 está emitiendo energía, radiación. O sea, la radiación llega a los polos y hace la aurora. Pero en determinadas ocasiones, cuando su ciclo es máximo, digamos que esa radiación aumenta de energía, aumenta el número de partículas que emite, ¿vale? Y hay una escala que va del 1 al 5, del G1 al G5, que caracteriza un poco la radiación que emite el Sol. El viernes pasado, la semana pasada, el Sol emitió una radiación proveniente de una de las manchas oscuras que vemos en el Sol. Oscura, ¿por qué? Porque si vemos el Sol con las gafas que nos ponemos para ver los eclipses solares, ¿vale?, o gafas especializadas que nos protejan de la radiación del Sol, podemos ver esas manchas solares. Lo que sí necesitamos para ver lo que hay en esas manchas solares es un telescopio, ¿vale? En esas manchas solares lo que ocurre es que hay unos campos magnéticos bastante fuertes y inestables, ¿vale?, que son los que provocan con esa máxima actividad que salga desprendida tanto lo que es la materia como la energía, ¿vale? Sí es verdad que la energía, ¿vale?, la radiación llega en nada, ¿vale? Es decir, el Sol emite y como viaja prácticamente a la velocidad de la luz, está aquí en nada, ¿vale? En segundos tenemos aquí la radiación solar, como ya sabemos, ultravioleta, todo eso, ¿vale? Pero sobre todo radiación solar. Si esa radiación es bastante fuerte, como está ocurriendo en los últimos días, puede provocar alteraciones en nuestros satélites, en las naves espaciales, la estación espacial. De hecho, pongo un ejemplo, no nombro la empresa, pero ya sabéis, el Elon Musk, su empresa tan famosa que tiene como, no me acuerdo exactamente, pero son bastantes satélites, había anunciado el otro día que la mayor parte de sus satélites habían sufrido consecuencias de las últimas radiaciones solares que habían llegado. Afortunadamente no se habían parado, no se habían quemado circuitos. ¿Por qué? Porque estaban ya prevenidos y alertados y consiguieron salvar a esos satélites. Pero hay algunos satélites que sí que se han visto alterados. Lo que sí se ha visto alterado es en Groenlandia, ¿vale?, unas cosechadoras que van por geolocalizadores, ¿vale?, no han podido faenar en los últimos días porque su sistema de geolocalización y los circuitos que llevan se habían vuelto un poco locos y llevaban pues unos días parados. Esperemos que no afecte al precio del trigo ni del cereal, ¿vale?, pero sí que llevan bastantes días paradas porque sus circuitos prácticamente se han vuelto locos o disparatados con esa radiación que ha llegado, ¿vale? Ya digo, estas radiaciones tan fuertes no se veían desde hace 20 años en la Tierra, ¿vale? Es decir, aunque el ciclo del Sol es cada 11 años, no significa que con que esté en la máxima actividad emita radiaciones del tipo G5, que es la más alta, que es la que ocurrió el viernes. Concretamente ayer por la noche, de madrugada, esta noche de madrugada, ha vuelto a ocurrir. Yo he visto las imágenes, a mí que me gusta mucho, son impresionantes, ¿vale? Es decir, como el Sol ha soltado una radiación tremenda, parecida energéticamente a la que el viernes pasado lanzó. Así que seguramente en el fin de semana volvemos a tener auroras boreales que podamos verlas desde Marchena, incluso lo que están en Canarias o prácticamente hasta el Ecuador se pueden ver, ¿vale? Y esas auroras boreales son rojas, y diréis, ¿por qué son rojas? Básicamente porque estamos en el Ecuador, ¿vale? Y estamos mirando hacia arriba, es decir, vemos la parte más alta de la radiación, ¿vale? No tiene nada de peculiar, simplemente cuando llegan las partículas ionizan las moléculas que hay en el aire, como ya sabéis, ya he hablado en otros programas, tenemos nitrógeno, oxígeno, hay una serie de partículas, ¿vale? Cuando son verdes, que son las más típicas o las más usuales, es porque las partículas que se han ionizado son el nitrógeno. Y esas rojas que nosotros vemos desde aquí
son porque se ha ionizado el oxígeno y son las capas más altas, que son las que vemos prácticamente desde Europa, desde España, ¿vale? Desde cercano al Ecuador, ¿vale? Y ese fenómeno ocurre cuando el Sol emite a través de esos pequeños agujeros negros que hay, que no es que sean negros, simplemente se ven negros, unos campos magnéticos horribles, unos vértices, y desprenden materia, desprenden energía, y ya digo, el Sol cada 11 años pasa a una actividad menor, a una actividad mayor, y cuando la actividad mayor empieza a desprender mayor energía, mayor número de partículas y provoca estos fenómenos, ¿vale? Ya digo, no sería un fenómeno igual en la Tierra de hace 20 años, yo era prácticamente más jovencillo, ¿vale? Sí, y sí recuerdo haber visto esas auroras boreales hace 20 años, pero las seguiremos viendo a lo largo de este año, así que nadie tenga prisa por correr este fin de semana y irse al campo, que hasta el año 2025, a comienzos de 2025, que es cuando el Sol volvería a empezar a decaer en su actividad, ¿vale? Otro dato curioso que os doy, por ejemplo, es que si queréis ver esas manchas solares, que son las que realmente provocan esas energías, las podemos ver a simple vista, pero ya esta semana no podemos verlas, porque el 14 cumplió el ciclo del Sol y ahora está en la otra cara del Sol, es decir, ahora mismo si miramos el Sol no vemos esas manchas, tendríamos que esperar otras 2 semanas y volveríamos a ver esas manchas, que son las que provocan esas radiaciones que estamos hablando, ¿vale? Y otro dato curioso que os doy, ¿vale? También para tranquilizaros y para que veáis que esto también puede ser perjudicial, pero que digamos que estamos un poco preparados, ¿vale? Que no tengáis miedo cuando en algún programa o en algún telediario o en algún periódico o en alguna red social leáis que el mundo se puede acabar. En 1853, ¿vale? Tarlinson, que era un físico, observó, ¿vale?, que el Sol había emitido radiación, ¿vale? Esa radiación llegó a la Tierra y para que veáis la inmensidad que tuvo, que las auroras boreales que llegaron, por ejemplo, a Estados Unidos, a la parte de California, aquella parte que se conocía como la fiebre del oro, o los vaqueros, por ejemplo, también de la parte oeste de Estados Unidos, que sabéis que se levanta temprano a las 4 de la mañana, pues las auroras boreales cuentan que se levantaron casi a la 1 de la madrugada o a las 12 de la madrugada pensando que era de día. Fíjate la intensidad que tuvo esa radiación, ¿vale? Esa radiación, ¿vale?, provocó efectos en aquella época, si pensáis en la tecnología que teníamos de comunicaciones, solamente era el telégrafo. Pues bien, pues el telégrafo se colapsó. ¿Qué significa eso? Se tuvieron que restablecer líneas, puentes de telégrafo, pero claro, solamente era el telégrafo. ¿Qué ocurre si se vuelve a repetir esa tormenta de Morrison? Pues no lo sabemos. Es decir, ya sabemos que había satélites que se han perjudicado, otros que se han quemado un poco, que se han podido salvar. ¿Puede ocurrir? Sí. Hay quien opina que cada 400 años coincide con el ciclo máximo del Sol y se provoca este tipo de tormenta. ¿Qué puede ocurrir ahora? No lo sabemos. ¿Podemos saberlo con sí, porque hoy en día el Sol está como muy monitorizado, se ve perfectamente esas manchas cuando lanza esas radiaciones, ¿vale? Entonces, tranquilidad, porque nos podrían avisar y sobre todo, bueno, no sabemos exactamente cómo se comportaría el campo magnético ahora de la Tierra, si sería capaz o no sobre todo la radiación, si a lo mejor afectaría parte de las comunicaciones y otras no, ¿vale? Pero tranquilizaros porque no se sabe con seguridad si va a ocurrir ahora, va a ocurrir dentro de 200 años, porque como ya sabéis el Sol está más o menos en la vida media, quedan otros 10.000 años más del Sol, no sabemos cuándo vuelva a ocurrir, si volvería a ocurrir, posiblemente estemos preparados porque ya se prevé que pueda ocurrir, ¿vale? Y con respecto a la radiación, lo que os digo que en este año tengáis mucho cuidado, que os pongáis mucha protección solar, porque la radiación gamma, que es la perjudicada, la que provoca cáncer de piel, este año pues está más alto que otros años debido al ciclo del Sol, ¿vale? Así que cuidadito con tomar el Sol y tranquilizaros con las tormentas geotérmicas, ¿vale? Que de momento no hay por qué alarmarse y disfrutar de las auroras boreales tan bonitas que podemos ver desde aquí. Y ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Como he dicho, hoy acabaremos con física, un problema de movimiento circular, ¿vale? Que nos ha hecho llegar una alumna también a través del Classroom. Ya sabéis, ahora tenéis más posibilidades de mandar las dudas. Tenéis el Classroom y tenéis el código Uniros, que bastantes alumnos unidos. También está
el email del programa. Tenemos una página web, profesorciencia.com, donde podéis ver todos nuestros vídeos, podéis mandar también dudas y podéis ver también algunas noticias o algunos avances que voy compartiendo en el blog de ciencia. Y también nos podéis buscar por Facebook e Instagram, ¿vale? El Profesor Ciencia. La idea es crear como una comunidad de ciencia y compartir con los alumnos todo lo que yo vea, todo lo que crea interesante y sobre todo que podáis mandar las dudas, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ¿vale? En este caso el problema que lo tenéis ahí dice lo siguiente. Una rueda gira a razón de, me da la velocidad angular, pasa me la dan en otra unidad, es 120 revoluciones por minuto. Incrementa uniformemente la velocidad hasta, es decir, la velocidad final angular se refiere, son 600 revoluciones por minuto. Y me dice que esto ocurre en 6 segundos. Vale, me pide, apartado A, calcular la velocidad angular, pero en radianes por segundo. Pero, pide calcular la aceleración angular. Que la aceleración angular no es esta, es la alfa. Os recuerdo que esto se mide en radianes segundos cuadrados, es decir, que habrá que cambiar las unidades de estas dos. Me piden también la aceleración normal. Os recuerdo que es v cuadrado partido r, recordando que la velocidad lineal es omega por r. Si sustituimos aquí, omega al cuadrado por r es la velocidad lineal. Y esta sí se mide en metros por segundo, ¿vale? También me pide la aceleración tangencial en 80 centímetros del eje. Luego me pide, te va a dar aceleraciones, por lo que estoy viendo. Me pide la aceleración total, ¿vale? Toda esta se mide metros por segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. La cantidad de vueltas que ha dado, vamos a poner aquí el número de vueltas en los 6 segundos. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a empezar es pasando estas velocidades angulares, ¿vale? Si la velocidad angular lineal, angular inicial, que es 120 revoluciones por minuto, una vuelta, hacemos este factor de conversión, son 2pi radianes, 2pi que son 360, ¿vale? Y por último, un minuto, 60 segundos. Este cálculo lo tengo yo hecho por aquí, ahí me queda aproximadamente 2 radianes por segundo, ¿vale? Y 600 revoluciones por minuto, una vuelta, son 2pi radianes, 60 segundos, un minuto. Y a mí me queda aproximadamente 11 radianes por segundo. Quita un poco los decimales, si queréis hacerlo en casa con decimales, por ahí le saco aquí un poco los cálculos, ¿vale? Vale, ahora me pide la aceleración. Os recuerdo que este es un movimiento circular uniformemente acelerado. Tiene dos ecuaciones. Por un lado tengo la de la posición angular, igual a la posición angular inicial, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más, porque va acelerándose, la aceleración angular y t al cuadrado. Y esta, que es la que vamos a utilizar en un principio, que es la final, igual a la inicial, más alfa por t. ¿Por qué cojo esta? Porque tengo este dato y el tiempo, y calculo la aceleración, que es lo que me pide. Y teniendo la aceleración, incluso ya me podría ir aquí al último apartado, que es lo que voy a hacer,
y calcular el número de vueltas, ¿vale? Nos quitamos este apartado de aquí de en medio, ¿vale? Y dejamos las aceleraciones ahí para el final. Entonces si cojo la velocidad angular inicial, aproximadamente, ¿vale? Son 11 partidos segundo igual a 2 radianes segundo más alfa por 6, ¿vale? Es decir, que eso sería 11 menos 2 partido 6 y calcularíamos la alfa. Yo la tengo por aquí, aproximadamente queda 1,5 radianes segundo al cuadrado, ¿vale? Tendríamos la aceleración angular. Si me voy al último apartado, me pide el número de vueltas, lo que básicamente me pide el ángulo final. Con esta fórmula, esta vamos a poner 0 porque no sé de dónde ha empezado. Esto sé que era 2 por 6 más un medio de 1,5 por 6 al cuadrado. Y yo tengo este cálculo por aquí. Vale, ahí me queda aproximadamente 40 radianes, ¿vale? Vale. Para hacer el número de vueltas es muy sencillito, es decir, tengo 40 radianes. Yo sé que 2 pi radianes es una vuelta y así tendríamos el número de vueltas, ¿vale? Aproximadamente va a quedar 10 partido pi vueltas, ¿vale? Se me olvidó hacer el cálculo, por eso lo pongo más o menos así, ¿vale? Ese sería el número de vueltas que da en 6 segundos, ¿vale? Como veis, calculo la aceleración, que es lo que me hacía falta para la ecuación larga, y ya tendríamos hecho el apartado A y el apartado de E, ¿vale? Vale, vamos a hacer el apartado B, que me pide la aceleración normal. Vale, para la aceleración normal, como ya he puesto aquí la formulita, ¿vale? El único problema es que, claro, que esta velocidad va cambiando. Entonces lo correcto sería ni ponerla del principio ni ponerla al final, simplemente poner la fórmula. Ya sabemos que la velocidad es la velocidad lineal más alfa por t, ¿vale? Os recuerdo que esto era 2 radianes aproximadamente, más 1,5 también aproximadamente, quitar las unidades, ¿vale? Por el tiempo. Y lo suyo sería, de ponga la omega, en vez de poner ni la diferencia, ni la inicial, ni la final, poner la fórmula, ¿vale? Es decir, habría que poner que esto es 2 más 1,5 por t por el radio, ¿vale? Vale, el radio, si lees el enunciado me lo dan por ahí, me dice que es 80 centímetros, ¿vale? El enunciado está un poquito más porque debería poner al principio que son 80 centímetros del principio, ¿vale? Pero me lo da en los otros apartados, y en el apartado C me habla de esos 80 centímetros que yo entiendo que es el radio para todo el ejercicio, porque si no, no podemos hacerlo, ¿vale? Es decir, que aquí en este radio, esto lo pasamos a metros, es decir, que sería 0,8 metros, ¿vale? Ahí me sale aproximadamente, lo he puesto una unidad un poco rara porque sería muy pequeñito. Voy a poner los metros segundos. Aproximadamente 382 1, ya digo aproximadamente porque yo antes he ido quitando muchos decimales, ¿vale? Me saldría esto, ¿vale? Y diréis, bueno, si tengo la T, pero lo que hago cuando pongo la T, pongo los 6 segundos, ¿vale? Ya digo, la fórmula correcta sería poner esto, ¿por qué? Porque todo esto va al cuadrado, ¿vale? Se me ha olvidado, ¿vale? Es decir, que hay que tener cuidado de no poner aquí directamente el resultado final, sino que hay que especificar que esto cambia. Que queréis poner directamente los 600 revoluciones, que eran 11 radianes por segundo, lo podéis poner, pero yo quería poner esto por si acaso después os dicen otro test, si os dicen 10, 4, 5, ¿vale?
La he querido poner para que veáis que es la ecuación lo que tengo que meter ahí, ¿vale? Vale. Ahora me pide la aceleración tangencial, es decir, este apartado lo tenemos hecho. La aceleración tangencial no es más que la alfa que hemos calculado antes por el radio. La alfa, os recuerdo, que salía 1,5 aproximadamente radianes por segundo al cuadrado, ¿vale? Y el radio es 0,8, es decir, así que sería 1,5 por 0,8, ¿vale? Y me sale esto aproximadamente 7,5398 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Vale. Y ya por último nos quedaría la total, ¿vale? La total es muy sencillita. Os explico, como un movimiento circular tengo lo que es la aceleración tangencial, que viene asociada a lo que es la forma de moverse, ¿vale? Y luego tengo la aceleración normal o centrípeta, que es por el simple hecho de estar dando vueltas, ¿vale? Las dos son formas de vectores, ¿vale? Entonces, para calcular la aceleración total, sumaríamos la normal más la tangencial, ¿vale? Y habría que hacerle el módulo a la total, así que sería la raíz cuadrada de la normal al cuadrado más la tangencial también al cuadrado, ¿vale? Yo tengo hecho por aquí los cálculos y aproximadamente me sale 38 21,5182 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Es lo que me sale la aceleración total, ¿vale? Y ten en cuenta que está la tangencial, que es la que conocemos de siempre, que viene por cómo varía la velocidad, y la normal por el simple hecho de estar en una curva, ¿vale? Y la suma de las dos hace el módulo, ¿vale? Son como vectores. Hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo que hemos hecho ecuaciones trigonométricas, hemos hablado de las auroras boreales y del clima en el Sol, y hemos acabado con un problema de movimiento circular acelerado en física. Espero haber aclarado las dudas. Si no, ya sabéis, tenemos la página web profesorciencia.com, ahí podéis mandarnos las dudas, ver los vídeos anteriores, ver noticias que comparto. También nos podéis buscar por Facebook, por Instagram, el Profesor Ciencia, ¿vale? O a través de Claro para mandaros las dudas, o el email del programa, como ya sabéis, cualquier duda que tengáis. Hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.